Bueno, creo que hemos esperado un tiempo muy prudencial, entonces, ¿les parece si es que empezamos? En tal caso, para quienes no puedan asistir, pueden, pues, revisar a posterior el video, ¿no? Bueno, les comento que no sé cómo van las cosas. Ustedes Eh, les quería hacer una consulta. ¿Ustedes ya están manejando laptops o algo de eso? Coménteme, por favor. Chicos. Solo la compu de mi casa, profe. Ah, no, todavía no tienen laptop, ¿no es cierto? Y en la universidad, sí hay cómo utilizarlos en las salas de cómputo, ¿saben? Sí, sí está habilitada la de cómputo. O sea, sí podríamos ir a utilizar las salas de cómputo. Ujú, sí. Perfecto. ¿Y qué tales son las computadoras? ¿Sí son buenas, me imagino, o no? ¿O no tan buenas? La verdad no tengo mucho conocimiento de computadoras, pero sí, súper bien hasta ahora. Ah, bueno. ¿Y han ido en otras materias? De hecho, hoy rendimos un examen de construcciones, entonces Ah, fue qué bien. por eso. Qué bien, qué bien. Bueno. Y... Ok. Bueno, entonces, pues empecemos. Les hago esta consulta porque, aparte esta de ser una materia de teoría, también mi interés es que ustedes aprendan cosas nuevas. O sea, no me sirve de mucho que sepan muy bien el Renacimiento si no saben AutoCAD, por ejemplo. O no me sirve de mucho que sepan sobre el barroco si no saben utilizar un Canvas o un Prezi. Eh, entonces, el día sábado que van a estar, igual vamos a formar grupos, vamos a formar eh, una, vamos a formar un grupo de trabajo, o sea, entre 5 personas, entre 3 y 5 personas, o sea, máximo 5, mínimo 3, al menos 3, y vamos a hacer una infografía. ¿Cuál es el sentido de esto? Es que ustedes también puedan empezar a generar investigación y sobre todo sepan a cómo presentar esta investigación. La infografía es un documento o un elemento muy visual, que tiene muy poco texto, pero visualmente uno puede apreciar de mejor manera las cosas. Si desean, ya más adelante lo vamos a poder conversar. En tal caso, empecemos con la clase. Sí, bueno, para esta clase les comento algo muy triste. Esta clase es ya la última clase de arquitectura barroca. En esta clase vamos a conversar sobre el estilo herreriano, que es, acuérdense que en la anterior clase hablamos sobre el estilo plateresco, o sea, ayer hablamos sobre el estilo plateresco y sobre el estilo clásico o purista. En esta clase vamos a hablar sobre el tercer estilo español, el estilo herreriano. Esta ya es una arquitectura muy barroca, por así decirlo. De hecho, al final de la clase vamos a ver arquitectura barroca para que ustedes vean toda la similitud que hay entre el estilo herreriano y ya el barroco. Sí. ¿Por qué nos interesa a nosotros ya ir viendo el barroco? Porque es lo que vino aquí a América. Ya vino el barroco en su máxima, en su plenitud, en su máxima expresión. Es decir, cuando en España estaba consolidándose el barroco, vino acá ya también el barroco y se empezaron a crear las primeras iglesias barrocas. Este estilo barroco, ya con el sincretismo que hubo aquí en América, se creó un subestilo, un nuevo estilo que es el estilo colonial. ¿Sí?
Bueno, esta arquitectura herreriana o estilo herreriano es también denominada por algunos autores como el manierismo español, ¿sí? Recuerden que el manierismo italiano o el manierismo renacentista es una arquitectura bastante decorada. Esta arquitectura herreriana es también bastante decorada. Es conocido también como el manierismo español, ¿ya? Esta se dio en el último tercio del siglo XVI, coincidiendo con el reinado de Felipe II. ¿Y por qué es importante este dato? Porque a este rey o a Felipe II le gustó, le atrajo mucho esta arquitectura, lo que generó que en las élites o en la aristocracia se empiece a reproducir mucho esta arquitectura. Esta arquitectura pues continuó vigente también hasta inicios del siglo XVII, pero ya se convirtió o empezó a dar los pequeños pasitos de la arquitectura barroca, ¿sí? Eh, con la última, digamos, con esta última etapa de la arquitectura renacentista, se empezó a a cargar más bien de ornamentación, ¿sí? Hay que destacar que la diferencia entre esta arquitectura y el plateresco y el purismo, digamos, es que esta es muchísimo más decorada. Acuérdense, en el plateresco es muy vinculada a la arquitectura renacentista con tintes góticos. El purista es más bien ya es muy centrada en el renacentista, la arquitectura renacentista, en el 480 y en el 580. Y la arquitectura herreriana más bien ya son elementos súper decorados, decorados. Hay que ir viendo cómo es esta evolución un poco progresiva, ¿no? Bueno, vamos a empezar. Bueno, el estilo herreriano, el bajo renacentismo o estilo herreriano, sus características es, como les decía, se dio en la tercera parte o en el último tercio del siglo XVI, tras la llegada del manierismo a España, ¿no? Lo que le caracteriza a esta arquitectura es la sobriedad decorativa y la austeridad de la contrarreforma. Ya vamos a ver más adelante esto de la contrarreforma. Y este estilo herreriano fue ya un estilo muy propio, ¿no? Muy nacional, muy español. Los ejemplos más claros es el monasterio de San Lorenzo del Escorial, de Juan de Herrera. De hecho, esta arquitectura herreriana le debemos su nombre a Juan de Herrera. ¿Sí? Espérenme, déjenme. Ya, ya. Le debemos su nombre a Juan de Herrera. Eh, ¿Qué es lo que impulsaba esta arquitectura? Es la monumentalidad y la sobriedad geométrica. ¿Sí? Eh, Todo esto va gracias o en base a la grandeza del imperio y de Felipe II, ¿no? El monasterio del Escorial, y más concreto, el proyecto que realizó el arquitecto Juan de Herrera eh, tras la muerte de Juan Bautista de Toledo, que era quien estaba construyendo este monasterio, eh, se realizó más o menos entre los años de 1550 a 1560. Sí, sus principales representantes posteriores a Juan de Herrera fue Francisco de Mora, que fue un discípulo de Juan de Herrera y fue quien construyó el Palacio Ducal de Lerna, que es otra de las arquitecturas muy fuertes o
o de los ejemplos de arquitectura muy fuerte de la arquitectura herreriana o del renacimiento herreriano. Bueno, el renacimiento estilo herreriano. La arquitectura herreriana o estilo herreriano se caracteriza por su rigor geométrico, la relación matemática entre los distintos elementos arquitectónicos, los volúmenes limpios, el predominio del muro sobre el vano y por la ausencia de casi total decoración, razón por la cual en su época era denominado como un estilo desornamentado. También es conocido como estilo escurialense, en alusión al edificio que sirve de paradigma de esta corriente arquitectónica. El estilo herreriano. Los edificios herrerianos destacan por su severa horizontalidad, lograda gracias al equilibrio de las formas, preferentemente cúbicas, y que se disponen simétricamente en la escultura. Por lo general, presentan cubiertas de madera revestidas al exterior de pizarra y torres laterales, rematadas con chapiteles cónicos o piramidales, cuadrangulares terminados en punta, conocidos como capiteles madrileños, que introducen a un elemento de verticalidad y magnificencia, al tiempo que contribuyen a reforzar la sensación de simetría. Hay que destacar que este estilo no busca tanto la horizontalidad por buscarlo, o sea, lo que trata es de hacer una arquitectura voluminosa, una arquitectura que se vea muy grande. Y esto llega gracias al juego geométrico de los diversos elementos arquitectónicos, como lo estábamos leyendo en el texto. La construcción de las iglesias parroquiales y las grandes fachadas siempre venían acompañadas de estas torres cuadrangulares y que se veían más bien unas torres muy pesadas. Ya lo vamos a ver en los ejemplos. El estilo herreriano se trata en su mayoría de casos de obras de gran tamaño que se imponen en su entorno e impresionan por su austeridad y aire monumental. En lo que respecta a los usos decorativos, estos se reducen el empleo de formas geométricas básicas como la esfera y pirámides. Desde un punto de vista sociológico, tal sobriedad surge como una respuesta al protestantismo en consonancia con las directrices marcadas por el Concilio de Trento. ¿Se acuerdan lo que les comentaba esto del Concilio de Trento? De lo que hubo posterior a las cruzadas y a la Santa Inquisición, vino el Concilio de Trento que trató de regular estos elementos. Bueno, aquí vamos a ver el monasterio de San Lorenzo del Escorial de Juan de Herrera. Esta es la principal obra que hace. Como ustedes pueden ver, aquí vemos que es una arquitectura totalmente horizontal, ¿sí? Y lo que trata es de buscar la magnificencia, o sea, que sea magnífica, que sea gigante la obra. Estas son las torres que estábamos hablando hace un momentito, generalmente de tipo cuadradas o rectangulares, con unos elementos de remate, ¿sí? Este monasterio de San Lorenzo del Escorial es un complejo que incluye, espérame, borrar todos, ya. Es un complejo que incluye un palacio real, una basílica, un panteón, una biblioteca, un colegio y sobre todo un monasterio. Se encuentra en la localidad española de San Lorenzo del Escorial, en Madrid. Fue construido, como les decía, más o menos entre 1560 y 1590. Eh, el palacio o este palacio fue residencia de la familia real española. La basílica es un lugar de sepultura de los reyes de España y el monasterio fue fundado por monjes de la Orden de San Jerónimo. Es una de las arquitecturas más singulares en España, ¿no? Y es un gran ejemplo de la arquitectura herreriana.
de la arquitectura renacentista herreriana en España y en Europa. Ocupa una superficie de más o menos unos 40.000 metros cuadrados, es más o menos como unas 4 hectáreas. eh, y entiendo que está catalogada como patrimonio de la humanidad. Vamos a verlo ya más adelante, un poquito más a detalle. Sí, aquí podemos ver la fachada principal. También hace alusión mucho a esto de los retablos. En las fachadas principales se ve la ocupación de los frontones y de las torres, ¿no? Inicialmente, este monasterio fue ideado y empezado a construir por Juan Batista perdón, Bautista del Toledo, y posteriormente interviene Juan de Herrera. Eh, este monasterio es, como les decía, es multifuncional. eh, y se genera un paradigma, ¿no? O sea, se empieza a entender lo que se intentaba hacer en ese momento. Aquí podemos ver de una mejor manera la fachada frontal, cómo hace alusión, y aquí vamos a ver ya, como les decía, más o menos como para poderlo comparar con el barroco. Este monasterio fue considerado desde finales del siglo XIX, perdón, 16, como la octava maravilla del mundo, ¿no? Tanto por su tamaño y su complejidad funcional, además por su enorme valor simbólico. Su arquitectura marcó un verdadero paso entre el plateresco, el clasismo y la arquitectura herreriana, ¿no? Eh, es una obra súper monumental o bastante monumental. Alberga también a pinturas, esculturas, pergaminos, ornamentos litúrgicos, o sea, varios elementos también se contempla como un pequeño museo o como un museo. El museo se llama El Escorial y es una cristalización de varias ideas o de la magnificencia que intentaba mostrar Felipe II. Sí. Como les decía, este monasterio fue declarado como Patrimonio de la Humanidad y es una de las principales atracciones turísticas en Madrid, ¿no? Si es que algún día van a Madrid, pues traten de visitar esta obra, este proyecto. Aquí lo podemos ver desde otras imágenes, desde otros ángulos. Es bastante monumental, ¿no? La obra. Utiliza mucho esto del arco de medio punto y el cañón, ¿sí? Y aunque Juan Bautista fue considerado como el primer arquitecto de este proyecto, él lo contempló de distinta forma a lo que fue construido. Eh, si bien es cierto, él generó o cimentó la base de este proyecto, quien impone su propio lenguaje arquitectónico fue este arquitecto Juan de Herrera. Y entonces por eso se impulsa esto como arquitectura herreriana. Las medidas de este proyecto son, eh, son verdaderamente gigantescas, ¿no?
Por ejemplo, miren esta cúpula, ¿no? Con el tambor. Si es que nosotros empezamos a ver la parte de la basílica, discúlpeme un segundo, borrar, ¿cómo borrar? Borrar, no tengo para borrar. Discúlpeme un segundo, no tengo para borrar. Bueno, solo eso. Ya. Si nosotros empezamos a ver esta basílica, ya no tiene, digamos, una verdadera cruz, ni latina ni griega. No sé si es que podemos ver acá cómo es su forma. Aquí, por ejemplo, es un patio. Entonces no se inscribe una cruz latina, ¿no? Porque aquí ya no tiene, aquí ya se corta la cruz latina, digamos. Eh, Esta es la nave principal, la nave central, y esta simplemente es una nave lateral. Esto es un patio lateral y estas son caminerías. Entonces, más o menos vamos a ir viendo eh, cómo se concibe esta basílica. Tiene una parte central, ¿sí? Eh, Tiene que es acompañado de este patio que les indico y estas caminerías. Posteriormente, es acompañado de esta nave lateral y más caminerías y termina constituyéndose en todo este elemento, ¿no? Aquí lo podemos ver en un 3D. Esta es la basílica. Este es más o menos para que ustedes puedan darse cuenta de la magnitud de la obra, de lo impresionante que es la obra. Y acá es, en cambio, la parte del Museo del Escorial, con estas bóvedas de cañón, ¿no? Sencillamente hermoso, ¿no? Le da unas imágenes diferentes desde cada ángulo. La magnitud de las torres, mire. Estos son los patios internos, como es el uso del arco de medio punto y los balcones, que ya es muy barroco, ¿no? Esto, los balcones, hermoso, ¿no? Estos son los jardines internos que les indicaba ahí en la planta. Y bueno, eh, permítame borrar todo esto. No se borra. Espérame un segundito.
Bueno, ya. Entonces, estos son los jardines internos. Aquí vamos a ver la fachada del monasterio, la fachada principal del monasterio, y lo vamos a comparar en este momento con la arquitectura barroca, para que ustedes puedan ver. Esto es más o menos lo que yo les digo, ¿no? O sea, ay, si es que nosotros comparamos estas dos arquitecturas, son bastante similares en forma. La diferencia se encuentra en la ornamentación. La arquitectura barroca es profundamente ornamentada, si lo podemos ver. Eh, en cambio, la arquitectura herreriana tiene ornamentación, pero no es tan profunda, no es tan detallada. ¿Sí? No sé si es que nosotros vemos esta fachada tipo retablo, esta fachada tipo retablo es exactamente lo mismo que hace la arquitectura barroca, fachada tipo retablo. Sí. Bueno, ya como introducción a la arquitectura barroca, la arquitectura barroca se da en el siglo XVIII con una profusa ornamentación. La época barroca se caracteriza por la extravagancia y la ostentación. Chicos, sí me están escuchando porque me acaba de salir que estoy sin internet. Sí, profe, solo se colgó un poquito la diapositiva. Ah, ya. Bueno, entonces la arquitectura barroca se caracteriza por la extravagancia y la ostentación. Ostentación, es decir, que ellos querían demostrar que tenían mucho. Las formas expresivas y casi similares a a las esculturas, con especial atención a la intensificación de los ornamentos. Esto de los ornamentos ya se convierte en norma para la arquitectura barroca, ¿sí? Se creó así un efecto más teatral con iluminación interna y externa y el uso de sombras más pesadas para acentuar el diseño. ¿Sí? Este es el Palacio de Versalles, es un palacio hermosísimo en Francia, que es uno de los mayores prototipos del barroco francés. Y este es la iglesia de de la Compañía de Jesús aquí en Quito, ¿no? Que es una de las mayores expresiones del barroco español. Sí. Aquí bueno, ya podemos conversar posteriormente sobre esto, pero el barroco cuando llega acá a América, la mano de obra eran los aborígenes de acá, los indígenas que fueron esclavizados para construir estos tipos de elementos como iglesias, monasterios, palacios, pero a los indígenas les decían, haga un ángel, y ellos dentro de su cultura no entendían que era un ángel, ¿no? Entonces, para ellos les explicaban, es un ser divino que da luz, no sé, y ellos lo que hacían eran tucanes, por ejemplo, o hacían capibaras, o hacían cocodrilos, o hacían cosas que estaban aquí, perdón, iguanas, cosas que estaban aquí en América, lo que ellos conocían. Entonces, bueno, ahí se da este sincretismo entre la cultura española y nuestra cultura americana. Bueno, ya para ir concluyendo esta clasecita no era tan grande, no era tan larga, era más o menos para explicar esto de la arquitectura herreriana. Les quería mostrar sobre todo esta imagen, es importante
ustedes puedan ver el monasterio o la fachada del monasterio de San Lorenzo del Escorial y compararle con nuestra iglesia de la compañía, ¿no? En forma es bastante similar. La diferencia está en la profusa ornamentación que tiene la arquitectura barroca y la no tan profusa ornamentación que tiene la arquitectura herreriana, ¿sí? Igual podríamos ir comparando el Palacio de Versalles eh, con el monasterio. Mi amor, estoy en clases. Podríamos ir comparando el Palacio de Versalles con el monasterio. No sé si es que, eh, no sé si es que ustedes pueden ver la gran similitud, ¿no? Que tienen. Bueno, ya para ir terminando, el trabajo para la clase y lo que les quería comentar, les voy a pedir el día sábado que me ayuden haciendo una infografía. Ustedes pueden usar el programa que ustedes deseen. Esto va a ser también una introducción a, a realizar infografías, ¿no? A presentar un proyecto, a cómo presentar un proyecto. Una infografía es una representación muy visual de la información. La infografía incluye elementos como imágenes, iconos, textos, gráficos, diagramas. La idea principal aquí es comunicar dentro de la infografía. Aquí yo les puse algunos, algunos tipos de programas, pero ustedes pueden utilizar el programa que más eh, prefieran. Yo en lo personal utilizo bastante el Canva para hacer estas infografías. He utilizado Miro y he utilizado Geniali. Infogram también he utilizado, pero en menor medida, pero el Canva es el que creo, el que considero que se utiliza más. Eh, bueno, por ejemplo, aquí yo les traje una infografía del Renacimiento. Aquí le incorpora la definición, el origen, el surgimiento, algunos apuntes de los elementos renacentistas. Por ejemplo, aquí esta es otra infografía del Renacimiento. Aquí le incluye el periodo histórico, las características políticas, aquí le incluye la parte monumental, incorpora parte de la arquitectura, de los principales artistas y de las obras destacadas, ¿no? Este también es del Renacimiento. Por ejemplo, aquí pone la Mona Lisa como una de las principales obras pictóricas del Renacimiento o la Catedral de Florencia de Brunelleschi como una de las principales arquitectónicos, una de las principales o de los mejores ejemplos arquitectónicos. Adicionalmente, por ejemplo, incorpora también, creo que este es el Zeus de Miguel Ángel y el Rafael, y de Rafael, ¿no? Igual como obra pictórica. Igual aquí explico un poco del estilo plateresco y del herreriano. Eso, chicos, no sé si tienen alguna inquietud. No sé si está comprendido lo que vamos a hacer el día sábado. Si no es así, por favor, indíquenme. Chicos, chicos. La Sí, verdad no tengo no, ninguna duda. Tampoco tengo Ah, ninguna duda. bueno, entonces el día sábado vamos a formar grupos de 5 personas. Yo ya voy a gestionar para que nos presten los computadores. Vamos a hacer infografías. La idea es que todos aprendan a presentar una infografía. O sea, la idea es de doble sentido, ¿no? Que aprendan a utilizar infografías y también aprendan o ya terminen de aprender, digamos, sobre arquitectura renacentista. Para el efecto, yo igual les voy a dar una pequeña introducción y seguro van a empezar a surgir algunas preguntas.
Igual las mismas las iremos aclarando en el transcurso de la clase, ¿sí? Esto de la infografía es una herramienta bastante fuerte para el quehacer de la arquitectura. Muchas veces nuestros proyectos, de hecho, por ejemplo, no sé si ustedes se acuerdan las láminas de la Bienal o los chicos que fueron a la Bienal, tienen un esquema de infografía. Entonces, cuando ustedes ya presenten o vayan a presentar, por ejemplo, sus proyectos en proyectos arquitectónicos, van a tener que utilizar este esquema de infografía para poderlos presentar, ¿sí? Eso, chicos, no sé si es que tienen alguna otra inquietud, con mucho gusto la solventamos en este momento. Si no, pues nos veríamos el día sábado. Bueno, chicos, espero que se encuentren bien. Nos veríamos el día sábado entonces. Les mando un fuerte abrazo y cuídense mucho. Gracias, igualmente, Arqui. Chao, chicuelos. Un abrazo.